Oiga, a mí se me dice que Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, chicos, nosotros vamos a hablar acerca de un tema muy importante conocido como la Revolución Cubana, ¿sí? ¿Qué importancia tuvo este gran acto o esta tal suceso y hecho dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra comunidad latinoamericana? Y sobre todo también cuál es el impacto que sigue manteniendo en la actualidad. Algo muy relevante e importante a su vez que nosotros debemos mencionar es que antes de ingresar a estudiar la Revolución Cubana, debemos empezar entendiendo qué son los sistemas económicos. Nosotros dentro del ámbito de la historia tenemos como tal a cuatro sistemas económicos importantes que son el socialismo, el capitalismo, el liberalismo y el mercantilismo. Son cuatro sistemas económicos, son cuatro formas de gobernar y de manejar la economía de un país que prácticamente han venido siendo parte de la realidad y del constante tapujo de sociedades, de países y de como tal grupos humanos. Como tal, en la actualidad, lo que es el mercantilismo y el liberalismo
son sistemas económicos que ya no se utilizan. ¿En qué se basaba el mercantilismo? Se basaba en lo que es la acumulación de riquezas, generalmente de metales preciosos. ¿Qué quiere decir? Que un país era más rico mientras más metales preciosos recaudaba y tenía en su poder. Es decir, si tenía minas en donde existían como tal recaudamientos de metales preciosos, el país era bastante poderoso, ¿sí? Es decir, como si tuviéramos plata guardada en el banco, mientras más plata tengo en el banco, pues más poderoso soy que otras personas. Así funcionaba con el mercantilismo. Mientras más metales preciosos tenía y acumulaba un país, de cierta manera más poderoso era frente a otros países. Este era manejado un sistema económico generalmente a inicios de lo que es del siglo XVI, XVII y XVIII. ¿Qué sucede también? Dentro de lo que es el liberalismo, más allá de ser un sistema económico, quiso mantenerse en la realidad y en la sociedad como una forma de entender y de estructurar la realidad social. Tiene que ver de la mano con lo que es el sistema económico socialista, que es el que vamos a ver reflejado en la presente clase. Pero como tal, el liberalismo generalmente tuvo estructuras un poco más encaminadas a lo que son derechos, a lo que son deberes. No se enfocó tanto en el ámbito económico, sino por otro lado, simplemente lo que quiso es generalmente reconocer y entender cómo son los manejos de la realidad, cómo son los manejos de la sociedad y cómo hacer una sociedad más equilibrada, pero no tanto dentro del ámbito económico. Eso es lo que manejaba el liberalismo. El capitalismo y el socialismo son sistemas económicos que aún existen en nuestro contexto actual, que aún existen en nuestra realidad. ¿A qué se refiere el capitalismo? El capitalismo es un sistema económico que se caracteriza por la propiedad privada. Si a ustedes les dicen qué es la característica o cuál es la característica principal del capitalismo, la propiedad privada. ¿A qué se refiere? A que directamente las personas tienen libertad de mercado. Todos tenemos la libertad, lógicamente, de acuerdo a una ley, a una normativa, de tener una actividad económica propia, ¿sí? Es decir, si yo quiero crear un negocio de papas, lo hago. Si quiero crear un negocio de ropa, lo hago. No tengo como tal que quizás tener que estar tan preocupado por el Estado, sino, eso sí, siempre y cuando yo esté cumpliendo con las normas, yo esté cumpliendo con todos y cada uno de los lineamientos que a mí se me imponen dentro de la sociedad, en este caso, pagar mis impuestos, lógicamente que los emprendimientos y los negocios sean legales y diferentes normativas que va de la mano, por ejemplo, con lo que nosotros estudiamos en la asignatura de emprendimiento. A eso se refiere el capitalismo, es decir, si yo gano mi dinero, pues lógicamente este dinero es, si yo tengo mi trabajo, perdón, gano mi dinero, este dinero es mío. ¿Qué es lo que hago yo con este dinero? Devolverle un poco al Estado por prestarme el espacio público, también aportando al Estado para que mi trabajo sirva también de apoyo al ámbito social, pero como tal, si generalmente la propiedad privada caracteriza de que si es que yo trabajo, tengo mi propio dinero. Esto que sucede dentro del capitalismo, que lógicamente nosotros tengamos como tal divisiones dentro de la sociedad. ¿Por qué es importante que entendamos el capitalismo? Porque el socialismo busca erradicar lo que es el capitalismo. Dentro del capitalismo, lógicamente, mientras más trabajo tiene la persona y como hay propiedad privada, lógicamente hay división de clases sociales. Es decir, en la cúspide de la pirámide social se encuentran las personas que tienen más privilegios, las que tienen más dinero, y si yo tengo más dinero, lógicamente tengo accesibilidad a cosas más costosas. Tengo una vida más lujosa que las personas que no tienen dinero y no tengo la responsabilidad de estar como tal preocupándome por el resto de personas. Quiere decir que de una o de otra manera, lógicamente existe esta división dentro de la sociedad. Existe el acceso a los privilegios, también existe lo que es la clase alta, clase media alta, clase baja, clase media baja, que prácticamente son estructuras sociales. ¿Qué es lo que sucede dentro del socialismo? El socialismo lo que promulga es una idea de igualdad, una idea de equidad, una idea de accesibilidad igualitaria para todas las personas de la sociedad. Si bien es cierto, en la actualidad el socialismo no ha sido quizás tan bien aceptado porque no ha dado resultados positivos.
¿sí? Pero para comenzar con ello, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos explica de manera breve qué es el socialismo y ya con la ejemplificación entramos al tema de lleno que es la Revolución Cubana, que es el sistema económico que lógicamente promulga como tal este país. Vamos a ver, por favor. Hola a todos. En el presente video los invito a que estudiemos un tema muy interesante dentro de lo que son las ciencias políticas, que es ni más ni menos que el socialismo. Primero lo primero, como decíamos, definir qué es el socialismo. El socialismo, como bien pusimos aquí, es una ideología política que surge a mediados del siglo XIX. ¿De dónde surge? Surge sobre todo, más allá de lo teórico, se va a plasmar, se va a manifestar a través de lo que era la clase obrera, es decir, el famoso proletariado. El socialismo, como ideología política, a su vez, considera que el Estado es el dueño, el responsable del bienestar de la sociedad a través de la justa distribución de las riquezas, entendiendo que el Estado asimismo es el dueño de los medios de producción, recursos naturales, industria, entonces dirige y planifica la producción económica. En todos los tiempos, les cuento, ha habido pensadores que de alguna manera han manifestado esta idea socialista de la igualdad social, de la justicia social. Lo vemos ya, por ejemplo, en la Edad Media, con muchas sectas que consideraban que la religión cristiana, por ejemplo, tenía que tener un mayor contenido social, pero también lo vamos a ver en el Renacimiento, en la modernidad, es decir, luego de la Edad Media. Por un lado teníamos, por ejemplo, los anabaptistas, que eran una secta luterana radical. Ellos instauraron en Westfalia una especie de protocomunismo. Pero lo que me interesa marcarles a ustedes es la figura de Tomás Moro, porque en su famosa obra, Utopía, él va a plantear un Estado socialista, utópico, a través de lo que expresa las afirmaciones de esta obra que hacíamos mención. Sigamos adelante porque llega el siglo XIX, ¿sí? Y con el siglo XIX llegan también muchos cambios. Hablamos de la revolución industrial en Inglaterra, el capitalismo, y con la revolución industrial y el capitalismo surge el proletariado, esta clase dominada, esta clase condenada a trabajar para el burgués. El proletariado, obligado a vivir en las peores condiciones de los suburbios de Gran Bretaña, se oponía, por supuesto, a la alta burguesía, que era la que acumulaba las riquezas. Y todo socialista afirma que este sistema desigual del proletariado, de alguna manera, versus el burgués o versus la burguesía, consiste en una injusticia en la cual la relación del burgués con respecto al proletariado no es más ni menos que de explotación. La burguesía, por supuesto, para todo socialista, es la que explota al proletariado, a la clase obrera, a las clases bajas. El socialismo propone una sociedad sin clases. Este es uno de los objetivos principales, donde se destruye el sistema capitalista, la propiedad privada, los privilegios de la burguesía, la religión, se educa a todo el pueblo y se permite la libre formación, por ejemplo, de los sindicatos. Y aquí tenemos personajes muy interesantes, de alguna manera los grandes teóricos del socialismo, Saint-Simon, Charles Fourier y los grandes Marx y Engels, que vamos a estudiar en los próximos videos. Bien, entonces, hablando de a breves rasgos, directamente el socialismo a lo que se refiere es el ámbito en el cual busca la igualdad, busca la misma accesibilidad para todas las personas, pero con una característica en específico, que el Estado es quien regula todo, es decir, el Estado es quien distribuye las riquezas, el Estado es quien se supone que va a repartir igual, de forma igualitaria las cosas a los pobladores. Aquí es donde generalmente empiezan a existir ya muchas revoluciones, muchos elementos importantes dentro de la historia que unos dicen que quizás la repartición de las riquezas no es de forma igualitaria, quizás otros dicen que el socialismo es simplemente el enriquecimiento de los líderes, pero tapiñado de cierta manera de con otras características y funcionalidades. Pero
¿Por qué hemos iniciado como tal entendiendo los sistemas políticos? Porque de cierta manera, cuando nosotros hablamos de la Revolución Cubana, debemos de entender que empezó como tal rigiendo este sistema económico. Vamos a ver que dentro de ello, la Revolución Cubana fue un hecho histórico que no solo marcó al pueblo de Cuba, sino también lo hizo a toda Latinoamérica y el mundo entero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Revolución Cubana tuvo un alto impacto dentro del ámbito social y político para la estructura incluso mundial. Aquí tenemos a un personaje importante que es Fidel Castro. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado hablar sobre este personaje, que prácticamente es uno de los promotores más grandes que tiene esta ideología. ¿Por qué? Porque es una ideología, es una forma de vida, es una forma de pensamiento que se quiere instaurar y que se quiere proponer dentro de las sociedades, ¿sí? ¿Cuáles son los personajes más relevantes que caracterizaron la Revolución Cubana? Tenemos a Fidel Castro, a Ernesto El Che Guevara, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y Humbert Matos, que ya veremos el protagonismo que tiene cada uno de ellos dentro de la estructura y dentro del proceso de esta famosa revolución, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos entender aquí? Como les digo, son personajes que mediante sus ideologías y sobre todo mediante también la dominación de la palabra lograron bastantes cosas, quizás a veces no tan positivas como lo hubiésemos esperado, pero lograron bastantes cosas. Generalmente por la facilidad de la palabra, por la facilidad de convencimiento, por la facilidad de llegar a las personas, proponiendo estas formas de política, instaurando nuevas ideologías, instaurando nuevas características para todas y cada una de estas sociedades. ¿Cuáles fueron las causas que iniciaron con esta revolución? Tenemos principalmente que se caracterizó por iniciar mediante un régimen dictatorial de Fulgencio Batista, sí que fue el líder que se encontraba dentro de esta época en Cuba. De igual manera, una fuerte desigualdad económica, la dependencia de Estados Unidos y una fuerte crisis que azotaba a Cuba. Estas fueron las causas. Quiere decir que estamos hablando de un dictamen político sumamente dictatorial, es decir, que las personas para nada tenían quizás libertad de expresión, para nada tenían accesibilidad a pensar por sí mismos, no tenían quizás formas de pensamiento propio, no podían hacer o quizás actuar dentro de la realidad sin pasar primero por la aprobación de Fulgencio en este caso. De igual manera, al existir una política dictatorial, ¿qué sucede? Que lógicamente empiece a producirse la desigualdad económica. ¿Por qué? Porque de cierta manera el líder político se encargaba de que las riquezas se encaminen a las personas que a él le convenían, a las personas que les rodeaban a él. Entonces, en este sentido, las riquezas no se repartían de forma igualitaria y empezó a producirse mucha pobreza. La dependencia de Estados Unidos también es una de las características más importantes y por la cual el socialismo es tan peleado con el capitalismo, porque directamente reconocemos como a la potencia, una de las potencias más fuertes que es Estados Unidos. Estados Unidos es lógico y entendible que manejan un sistema capitalista. Quiere decir que la mayoría de los países de Latinoamérica tenían esta dependencia a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lógicamente era la potencia mundial, era el nexo comercial, era quien regulaba la economía incluso a nivel mundial. Si es que la potencia estaba en crisis, pues el resto del mundo también estaba en crisis. Y esto no les parecía. Generalmente las revoluciones lo que buscan, los ideales que promulgan, es tener libertad, es tener autonomía, es tener quizás un pensamiento propio. Así como vivían bajo un régimen dictatorial en el país, directamente también lo hacían dependiendo de Estados Unidos. Entonces, esto no les agradaba de cierta manera.
Y lógicamente, como no existía igualdad económica, como netamente estaban hablando de una política dictatorial, que es lo que provocaba de cierta manera, esto provoca una crisis económica. ¿Sí? Esto provoca que Cuba entre en una crisis sumamente fuerte y al existir esta crisis empiezan las revueltas, empiezan las personas ya a levantar la voz, empiezan las personas a sentirse cansadas de una o de otra manera de esta vida de pobreza que estaban llevando. Esto conllevó ciertas consecuencias, que nos dice los cambios en la economía fueron acompañados por reformas en otras áreas que buscaban transformar la sociedad cubana. Una nueva ley de alquileres redujo su valor en un 50%. Se otorgaron créditos a largo plazo para que los inquilinos pudieran comprar sus casas. También se intentó reducir las diferencias salariales entre los trabajadores. Es decir, que de cierta manera, teóricamente hablando, chicos, esto es fundamental que reconozcamos, teóricamente hablando, el socialismo tiene ideales sumamente buenos, ¿sí? Sumamente esperados o quizás el deseo soñado de todas las personas, que todos ganemos un buen salario, que todos paguemos poco dentro de un alquiler, que los préstamos no sean tan caros, que fuera prácticamente la vida, como les digo, soñada de todas las personas. Pero dentro de una realidad, dentro de un estado, dentro de un país, es imposible que se pueda sostener una economía como tal si es que no se maneja también una economía poderosa. Así como se invierte, también se tiene que ganar. Entonces, en este caso, si ya estábamos hablando de una crisis, era sumamente difícil lo que se empezó a proponer. Que las personas puedan comprar sus casas, lógicamente, con créditos a largo plazo. Por otro lado, reducir las diferencias salariales, es decir, que prácticamente las personas empiecen o a su vez a ganar igual todos de una forma con una ganancia grande o quizás todos empezar a ganar poco. Pero esto ya no era sostenible dentro de la realidad, ya no era sostenible dentro del espacio económico, dentro del espacio social. Es así que todas estas problemáticas, todos estos referentes inician la ideología de una revolución conocida como la Revolución Cubana. Esta se da, nos dice que en el 26 de julio y la lidera Fidel Castro. En México, Castro organizó la expedición del Yate Grama. Pese a su derrota inicial, Castro y su movimiento el 26 de julio crearon un foco guerrillero en Sierra Maestra. Mientras la guerrilla se consolidaba en la sierra, la oposición urbana creció, mientras que la represión contra los militares antidictatoriales no dejaron de crecer. ¿Qué sucedió aquí también? Aparecen las famosas guerrillas y este es el referente más fuerte que tienen incluso ante el resto de países de Latinoamérica. Las guerrillas fueron directamente grupos armados que se enfrentaron a los líderes políticos con las finalidades de que de una o de otra manera se cambie la realidad, se hagan escuchar las necesidades, se hagan escuchar como tal las características que quería promulgar esta famosa revolución. Nos dice que aquí de igual manera la apertura de los dos frentes guerrilleros al mando de Raúl Castro y Juan Almeida y la coordinación de las acciones militares por Camilo Cienfuegos y Ernesto El Che Guevara consolidaron el avance revolucionario. Nos dice que por su experiencia revolucionaria, los cuadros comunistas ocuparon puestos claves en el M-26 y controlaron el ejército rebelde con el aval de Fidel y Raúl Castro. Este es uno de los elementos que explica el rápido giro prosoviético de la revolución tras la toma del poder. Inicialmente, esta revolución nosotros debemos reconocer que aparece mediante el entendimiento y mediante la característica como tal de un golpe de Estado, ¿sí? Que es lo que inicia siendo directamente. Vamos a ver, déjenme les comparto.
Déjenme les comparto, por favor, la pantalla para ver de mejor manera. Bien. Nos dice que principalmente esto se desarrolla en el año de 1953 con la finalidad de derrocar al dictador Fulgencio Batista. Como les mencionaba, la Revolución cubana inicia principalmente como un golpe de Estado. De igual manera, lo que querían era instalarse en el gobierno debido a que no estaban de acuerdo con este mandato que estaba manejando Fulgencio. Aunque en principios sus líderes lo negaron, el gobierno revolucionario estableció un estado de corte socialista que perdura hasta la actualidad. Cuba se sigue manteniendo con esta ideología. De igual manera, la revolución estalló cuando el joven Fidel Castro, su hermano Raúl y un centenar de hombres armados intentan tomar el cuartel de Moncada. Pero fracasaron, tras lo cual fueron puestos en prisión y liberados tras 2 años, producto de una amnistía de Batista. ¿Qué sucede? Para que prácticamente Fidel Castro logre como tal llegar a concluir y a culminar este golpe de Estado, pasa una línea histórica grande. Nuevamente, después de salir de prisión, en el año 1955 forman el movimiento 26 de julio para organizar la lucha armada contra Batista. ¿Qué sucede aquí? Que durante los años 57 y 58 la revolución ataca varios cuarteles, varias sedes de gobierno. De igual manera, tanto fue la ideología fuerte de querer derrocar a Bautista, que es así que en el año 58, ya en vista del avance armado de la revolución, Batista huye a Santo Domingo. Y en el año 1959 llega victorioso Fidel a Santiago de Cuba. Una vez que ya logra derrocar a Batista y se posiciona en el poder. Es decir, que todo tiene una línea y trascendencia histórica de alrededor de 5 a 7 años para lograr cumplir con este derrocamiento, que igual, aún así, en estos 5 años se siguió manteniendo el ámbito dictatorial de Batista, hasta que Fidel llega al poder. ¿Qué sucede aquí? Principalmente aparece el famoso embargo económico. Nos dice que en virtud de que muchos de los medios de producción confiscados por el gobierno revolucionario eran propiedad de empresas norteamericanas y de que el gobierno de Castro se alineó al bloque socialista soviético, recordemos que aquí tenemos como que un pequeño acercamiento a lo que estaba sucediendo también alrededor del mundo entero, que es la Guerra Fría, en el cual se enfrentaron dos bloques importantes, el bloque socialista y el bloque capitalista. El bloque socialista liderado por la Unión Soviética y el bloque capitalista liderado por Estados Unidos, de la cual se generó y se reconoce que es una guerra fría porque no hubo enfrentamiento bélico, no hubo enfrentamiento armamentístico, simplemente fue un enfrentamiento de ideologías, en el cual la ideología que preponderó, la ideología que dominó, fue la ideología capitalista. Entonces, en este caso, como era un enfrentamiento sumamente fuerte, sumamente mundial, ¿qué es lo que sucedió? Pues que el resto de países del mundo entero tuvieron que que tomar un bando. En este caso, Cuba decidió irse al bando de la producción socialista, del ámbito soviético. En este caso nos dice que como decidieron irse a este bloque, Estados Unidos establecen en octubre del año 1960 un embargo comercial, económico y financiero, conocido también como el bloqueo económico contra la isla. Les dijo bien, ustedes quieren irse con la Unión Soviética, quieren manejar el socialismo, listo, no hay problema. Les bloqueamos totalmente el acceso a nexos comerciales con Estados Unidos. Nos dice que este embargo perduró durante muchísimos años, que para el año 2015 aún seguía vigente. Este embargo consiste en la prohibición a personas y empresas norteamericanas de tener cualquier tipo de vínculo comercial con Cuba.
En este caso, el embargo comercial hacia Cuba es el más prolongado que se conoce en la historia moderna. Según el gobierno cubano, el embargo ha generado daños por 1,11 billones de dólares y su levantamiento ha sido solicitado una veintena de veces por parte de la ONU. Gracias a los oficios de la Santa Sede el 17 de diciembre del año 2014, los presidentes de ese tiempo, lógicamente de Estados Unidos, Barack Obama, y Cuba, Raúl Castro, acordaron directamente el descongelamiento de relaciones políticas y económicas entre sus respectivas naciones. Aunque depende del Congreso del presidente estadounidense Barack Obama esperar a dar inicio al levantamiento del embargo económico, un hecho importante en la mejora de las relaciones bilaterales. ¿Qué sucede aquí? Que directamente, por más que se quiera, por más que se espere, lógicamente, este tipo de referencias nosotros ya no las vemos como tal reflejadas en la actualidad. ¿Por qué? Porque ya Cuba ha tenido una pérdida incansable de dinero, ya no ha tenido nexos comerciales, ya no ha tenido como tal este acercamiento a mejoramiento de la realidad y del contexto. Y dentro de la Revolución Cubana, el hecho de haber tomado un bando y lamentablemente haber tomado el bando equivocado, el bando que no ganó, lógicamente les trajo consecuencias a largo y muy largo plazo. Otra también de las características que tuvo la Revolución Cubana es la influencia en Latinoamérica. Esta revolución fomenta el despertar de la izquierda en América Latina, en la que a partir de entonces se han suscitado movimientos armados, partidos políticos y movimientos sociales, que aunque no siempre de manera explícita, han sido influenciados por la ideología de izquierda. Es así que aparecen movimientos armados como la llamada izquierda revolucionaria, que estuvo conformados por guerrillas armadas en casi toda Latinoamérica. Algunas de estas, de forma general, tenemos el ELN y las FARC en Colombia, la simbólica guerrilla del Che en Bolivia y el Frente Sandinista de la Liberación Nacional en Nicaragua, única que llegó al poder tras derrocar en 1979 a la dinastía somocista apoyada por Estados Unidos. Prácticamente estos países que de una u otra manera quisieron manejar una idea socialista, que quisieron manejar una política igualitaria, empiezan a tener dentro de estos países estas famosas guerrillas para lograr derrocar supuestamente a los líderes, pero en la mayoría de los casos no lo han conseguido. Pese a que sí han llegado en muchas de las ocasiones a desestabilizar al país, también tuvieron una fuerte influencia política, donde la máxima expresión de la izquierda pacífica fue Salvador Allende, quien gobernó Chile de 1970 a 1973, también cuando fue derrocado. ¿Qué sucede aquí? Desde este entonces, la Revolución Cubana no había influenciado más a ningún movimiento político en el poder, hasta la elección del militar Hugo Chávez como presidente de Venezuela en el año 1998. Que Chávez, ustedes sabrán, es otro personaje importante dentro de la sociedad, dentro de la política, que tenía bastante arraigado los ideales del socialismo, los ideales del Che Guevara. Principalmente nos dice que la admiración mutua entre Castro y Chávez los llevó a unir fuerzas para promover el socialismo en Latinoamérica. Sí, es decir, que ya no se maneje la idea capitalista, sino netamente el socialismo. Es así que llegan a establecer relaciones muy cercanas con los gobiernos de Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, y también lo hicieron con Rafael Correa aquí en Ecuador. Estos gobiernos, aunque no se declaran marxistas, son abiertamente de izquierda y populares. Defienden la nacionalización de los sectores estratégicos de sus economías, conservan la propiedad privada y dan prioridad a la inversión social. Quiere decir que, especialmente hablando de nuestro país, pese a que tuvo una influencia de estos ideales, generalmente aún logra manejarse con un sistema capitalista. Podemos decir que nuestro país tiene generalmente un sistema capitalista con toques socialistas, es decir, tenemos propiedad privada, tenemos como tal accesibilidad al libre negocio, al libre mercado, pero también
tenemos este tipo de reglas, normativas y leyes que buscan la igualdad, que buscan la accesibilidad. Por ejemplo, como habíamos visto en emprendimiento y gestión, que si yo gano más, pues tengo que pagar más impuestos. Si gano menos, pago menos impuestos. Son este tipo de normativas que se han ido adaptando con la finalidad de no perder como tal el control económico ni el control político del país, porque cuando ya se empieza a perder este control, lógicamente inicia una desestabilización. Pero ustedes dirán, dentro de todo esto, ¿qué función cumple el Che Guevara, que fue uno de los personajes más fuertes y que incluso hasta en la actualidad se le sigue tomando como un referente de esta ideología, de esta forma de gobierno? Y para ir terminando con nuestra clase, quiero que veamos este pequeño video que nos habla sobre quién es el famoso Che Guevara. Vamos a ver, por favor. ¿Quién fue el Che Guevara? Ernesto el Che Guevara fue un médico y guerrillero nacido el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. En su infancia tenía padecimientos de asma, enfermedad que acarreó a lo largo de su vida. Poco a poco Guevara fue acercándose a una ideología de izquierda que cimentó las bases de su lucha posterior. En 1951 el Che y uno de sus compas llamado Alberto Granado emprendieron un viaje en motocicleta por América del Sur. En la travesía Guevara se percató de la desgracia de las personas en una situación de miseria, y esto fue una catarsis para él. En 1953 Ernesto Guevara se graduó en medicina y se fue a Guatemala. Al poco tiempo partió a México, en donde ejerció como médico. Es México donde conoce a Raúl y a Fidel Castro, quienes le hablan de sus planes revolucionarios en contra de la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba, y el Che se suma a la causa. Al inicio el Che se desempeña como médico en el grupo, pero al instalarse en Sierra Maestra para combatir se convirtió en lugarteniente. Participó y comandó en batallas cruciales y en la toma de Santa Clara. La situación en Cuba era insostenible, por lo que el Che y los barbudos aprovecharon y descalabraron a Fulgencio Batista. En 1958 los revolucionarios entraron a La Habana, poniendo fin a la dictadura del viejo lesbiano de Batista. Posteriormente el Che obtuvo la nacionalidad cubana y ocupó varios puestos godines como presidente del Banco Nacional, ministro de Industria, entre otros cargos que le dieron la oportunidad de participar en diversos foros internacionales, en donde representó a Cuba y dijo que chingue a su madre el imperialismo estadounidense. Como lo suyo era reventar dictaduras, en 1966 Guevara dejó sus cargos en Cuba y partió a Bolivia a rajarle su madre al entonces mandatario René Barrientos. En 1967 el Che es capturado y ejecutado en Bolivia. Se cuenta la historia de que cuando el Che iba a ser ejecutado le dijo a quien iba a rajarle su madre: serénese y apunte bien porque está a punto de matar a un hombre. Con su muerte el Che Guevara se convirtió en un mártir revolucionario y gracias a esta foto llamada Héroe Guerrillero tomada por Alberto Korda, su imagen se volvió incansable. Fue portada de la revista Time y sus libros, el más reconocido, La Guerra de Guerrillas, dejaron un legado que prevalece hasta el día de hoy. Entonces, chicos, con eso reconocemos lo que sucedió con la Revolución Cubana, cómo influyó en las estructuras, en los manejos políticos de Latinoamérica y sobre todo también dentro de este país. ¿Para qué? Para comprender los sistemas políticos actuales, la mayoría de cosas que vemos y quizás decimos no entiendo por qué este país quizás no prospera, porque este país no se desarrolla, pues por la mayoría de veces de malas decisiones que tienen políticos y que esto trasciende y trasciende conforme van pasando los años y van teniendo efectos negativos y de cierta manera también cierto tipo de influencias en otros sectores, ¿sí? Bien, chicos, les agradezco por haberse conectado a la clase del día de hoy. Sí, su tarea y su material con su grabación ya se encontrarán en la plataforma. Que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias.